Hola a todos, bienvenidos al canal de Anecdotics. En este vídeo os voy a responder a la gran pregunta que es: ¿hay trabajo de auxiliar de veterinaria? Creo que es lo más preguntado en todos los grupos y foros de internet de auxiliar de veterinaria por gente que está decidiendo si hacer el curso o no, porque es verdad que muchas escuelas con gran repercusión, bueno, no gran repercusión, pero que se publicita mucho, en su campaña se anuncian como que la figura de auxiliar de veterinaria está muy demandada y hay mucha oferta en el mercado. Pero realmente es así. Vais a ver respuestas de todo tipo. Gente que os dirá que lleva 3 años intentando buscar trabajo y que no hay manera, y gente que os dice que antes de sacarse el título ya le habían ofrecido un trabajo en el lugar donde estaba haciendo prácticas. Y esto es real, esto sucede porque yo conozco a gente que le ha sucedido. ¿De qué depende? Pues de muchos factores. En este vídeo os voy a contar un poco cómo está la situación laboral, os voy a explicar también un poco mi experiencia por si a alguien le sirve, y os voy a dar algunos consejos que creo que os van a ayudar a conseguir trabajo una vez que tengáis el título de auxiliar de veterinario. En primer lugar os voy a decir que sí, hay trabajo, tampoco hay muchísimo trabajo como lo quieren pintar, pero hay. Yo estoy activa en grupos y foros de internet donde se cuelgan ofertas de trabajo y cada mes hay ofertas. Es verdad que donde más hay con diferencia es en Madrid y en Barcelona. Hay en otros lugares, pero hay tan pocas que cuando se publican mucha gente se presenta a ellas, entonces pues es mucho más difícil que se fijen en ti o que realmente te lleguen a coger, porque de un puesto vacante que hay se presentan 40 personas o más, entonces es bastante difícil. Así que mi primer consejo es que seguramente si eres una persona joven que estás empezando a dirigir tu vida, que no sabes qué estudiar y te has mirado este curso, o no tienes tanta experiencia laboral o experiencia en general en la vida, pues igual no te has planteado que el sitio donde vives puede limitar un poco las oportunidades de trabajo, porque obviamente no es lo mismo trabajar en una gran ciudad que trabajar en una pequeña ciudad o en un pueblo pequeño donde no hay tanta oferta ni demanda. Si al final decides que quieres sacarte el título, a lo mejor, depende de dónde vivas, tienes que tener en cuenta que tendrás que desplazarte a ciudades donde haya más posibilidades, o si no, currártelo mucho y destacar para poder conseguir trabajo allí donde vives. En segundo lugar, os voy a comentar el tema de las especializaciones. Y es que mucha gente se saca el título y dice: bueno, pues ya está, me he sacado el título y con esto voy a buscar trabajo y seguro que encuentro. Y es un gran error. ¿Por qué? Primero porque hay muchísima gente con el título de auxiliar de veterinaria, precisamente porque es un título que no está homologado, es decir, que no hay nadie que lo regule, y muchísimas instituciones y empresas ofrecen este título, pero hay gran diferencia entre ellas, porque hay títulos de auxiliar de veterinaria que se dan después de haber cursado 2 años y títulos que se dan después de haber hecho 40 horas de teoría. Entonces, como cualquiera puede sacarse este título de auxiliar de veterinaria, cuando tú entregas tu currículum y solamente tienes el título, no se fijan, porque hay muchísima más gente con el título, con más experiencia que tú y con más formación que tú. El hecho de que en tu currículum vean que no solamente te has sacado el título de auxiliar, sino que además has hecho charlas, seminarios, monográficos, otros cursos, va a hacer que tengan una idea sobre ti, de que eres una persona activa, que le gusta aprender, que tiene iniciativa y que está dispuesta a todo. Así que el tema de especializarse no solamente va a hacer que destaques entre los demás, sino que además te va a hacer crecer profesionalmente, porque va a hacer que sepas muchísimo de una área en concreto. Así que yo os aconsejo que una vez tengáis el título de auxiliar de veterinaria, pues empecéis a pensar qué es lo que os gusta dentro de esta profesión y os encaminéis hacia algo en concreto. Si os interesa este tema, puedo hacer otro vídeo hablando de todas las especializaciones que hay, cómo conseguirlas y demás, así que dejádmelo en comentarios si queréis que lo haga. En tercer lugar, os voy a hablar sobre las prácticas, porque son un punto súper importante a la hora de sacarse el título de auxiliar de veterinaria. Es verdad que ir a una buena escuela que te ofrezca una buena teoría es muy importante, porque tener una buena base es clave para hacer las prácticas, pero
una escuela que te ofrece un volumen de prácticas muy amplio o incluso prácticas limitadas sería la primera opción, porque al fin y al cabo las prácticas es lo que os va a acabar de enseñar todo. Es verdad que tú lo aprendes y lo memorizas, pero una vez que lo haces es cuando realmente se te queda. Son súper importantes por varios motivos. En primer lugar, las prácticas os permiten ver diferentes puntos de vista. Si vais a diferentes sitios, que es lo que yo recomiendo, que vayáis a muchos sitios diferentes, a todos los que podáis, a hospitales grandes, hospitales pequeños, a clínicas más grandes, incluso a otros centros, a centros de rescate o centros de rehabilitación. Os va a permitir ver cómo trabajan, cuáles son las diferentes maneras de trabajar, qué es lo que hacen en unos sitios y qué es lo que no hacen en otros sitios, cómo se organizan, y os va a permitir saber qué es lo que os gusta y qué es lo que no, para luego elegir mejor. Y además, no solamente eso, sino que os va a abrir la puerta al mundo laboral, porque os va a permitir que gente que ya está metida en ese mundillo os conozca, sepan cómo trabajáis, cuál es vuestra actitud, conozcan un poco vuestro perfil y os tengan en cuenta en futuras vacantes o incluso para recomendar a otros compañeros. Pensar que el mundo de la veterinaria es muy pequeña y se conocen todos entre todos, así que una vez entréis, pues ya tenéis muchas más posibilidades de encontrar un trabajo. Además, a mí me ha pasado, a compañeros le han pasado, que hemos conseguido trabajo en el sitio donde estábamos haciendo prácticas precisamente por eso, porque han visto cómo trabajamos y para ellos es mucho más importante saber cómo trabaja la persona que toda la experiencia y todos los cursos que pueda haber detrás. Así que pensaos bien dónde vais a hacer las prácticas, no os vayáis a la clínica de la esquina de vuestra casa porque las posibilidades se van a reducir muchísimo. Esto no quiere decir que ahora vayáis a hacer prácticas a un sitio y que os tengas que coger para trabajar. Dependerá de muchas cosas, como os digo, de lo grande que sea la clínica y de vuestra actitud. Por último, os voy a decir que mientras busquéis trabajo, no os quedéis en vuestra casa. No os quedéis esperando que alguien os llame, sino que introduciros en el mundo. ¿Y cómo os introducís en este mundillo si no encontráis trabajo? Pues la manera más fácil es hacer voluntariados y ayudar de forma gratuita. Sé que es un esfuerzo de tiempo y quizá también un esfuerzo económico, pero vale la pena para introducirse en este mundo, y como el tema de las prácticas os ayudará tanto a conocer el sitio, a conocer la manera en cómo se organizan, tanto como para mantener en contacto con personas que se mueven dentro de este mundillo. Podéis ir a protectoras, a ONGs, a reservas, a refugios, a todo este tipo de sitios que siempre necesitan voluntariado, y además de ayudar, pues también vais a poder poner en práctica todos los conocimientos que tenéis y seguir aprendiendo. Esto sirve mucho para gente que quiere quizá ir a trabajar a sitios más concretos, como por ejemplo puede ser trabajar con fauna salvaje. Aquí, por lo menos en Barcelona, en Madrid creo que hay muchos sitios más, pero aquí en Barcelona hay 4 sitios contados que trabajan con fauna salvaje, y es muy difícil entrar a trabajar porque hay mucha gente intentándolo y porque todos los puestos que hay están cubiertos. Así que una manera de por lo menos tener una oportunidad real es ir a hacer prácticas y ayudarlos para que ellos te conozcan y sepan cómo trabajas y poder tenerte en cuenta en caso de que les gustes y hay alguna vacante. Así que bueno, todos estos son mis consejos que creo que os van a ayudar y que os pueden ser muy útiles para encontrar trabajo en el mundo real. Como os he dicho, hay trabajo. Este vídeo es optimista porque yo he tenido una buena experiencia y todos los compañeros que tengo alrededor han tenido una buena experiencia. De hecho, la mayoría de gente que sacó el título conmigo ha conseguido trabajo. Ahora os voy a contar un poco mi experiencia. Mi experiencia personal fue precisamente pues que enviaron una oferta de trabajo de parte de mi instituto, nos enviaron una oferta de trabajo de un hospital donde trabajaba una de mis profesoras. Así que yo envié el currículum pensando que no me iban a llamar porque ¿para qué me van a llamar a mí que no tengo experiencia? En ese momento solo tenía el curso de auxiliar de veterinaria y pues teniendo a muchísima más gente mejor preparada, y bueno, en fin, lo envié igual y pues para mi sorpresa me concertaron para una entrevista, pero cuando fui me dijeron que no cogían a gente que no tuviera el título. Yo aún no lo tenía porque era todo el tema del coronavirus y no había podido hacer las prácticas ni demás, así que me ofrecieron hacer las prácticas ahí, que fue un poco pues bueno, haces las prácticas aquí, así te conocemos, vemos cómo trabajas y si nos encajas pues te cogemos. Y básicamente pasó eso y acabé trabajando en el lugar donde estaba haciendo prácticas. Así que bueno,
no perdáis la esperanza, no os creáis todos esos mensajes que os dicen de que no, que nunca vais a conseguir trabajo porque está fatal. No es verdad, simplemente tenéis que tener en cuenta todos estos puntos que os he contado anteriormente. Y nos vemos en un próximo vídeo. Voy a hacer más vídeos de este estilo hablando de auxiliar de veterinaria porque no hay muchos en internet. La verdad es que yo simplemente estuve mirando por curiosidad porque realmente cuando yo quise hacer el curso no se me ocurrió mirar por internet, la verdad no sé por qué. Pero ahora he estado buscando y la verdad es que hay muy poquita cosa. Hay como 5 canales o algo así que tienen un vídeo explicando su experiencia y cómo ha sido el curso y demás. Creo que voy a empezar a subir vídeos hablando de este tema. Si queréis que hable sobre algo en concreto, pues también podéis ponérmelo en la cajita de información y nos vemos en un próximo vídeo.